¿Qué pasa? Acabas de llegar a El Charco, un podcast de opinión, mi opinión sobre medio ambiente. Soy Enoc Martínez, ambientólogo y profesional del medio ambiente, y hoy voy a opinar sobre mi ombligo. Pero antes, este podcast pertenece a Podcastidae, la red de podcast de ciencia, medio ambiente y naturaleza, y lo puedes encontrar, por supuesto, en elcharco.es. No te asustes, no voy a hablar de las pelusas de mi ombligo. Pero como ayer ya no pude grabar el Charco Express y había dicho que a la tercera era la vencida, pues no pasa nada. Terminamos la temporada y a disfrutar del veranito, que ha sido una temporada larga. Porque por si no lo sabías, el Charco antes era semanal. Salía solo los viernes. Y así me tiré desde finales de marzo de 2020, que fue cuando nació el Charco, hasta principios de agosto del año pasado. Y eso fueron 154 programas. El verano pasado se produjeron algunos cambios que me permitieron tener más tiempo libre y me decidí a hacer la prueba de sacar el podcast diariamente, que era algo que llevaba ya rumiando, ¿vale? Y lo hice al menos durante agosto, me lo puse de prueba. Me gustó, funcionó bien y decidí seguir para adelante sin tener muy claro hasta cuándo llegaría, ¿vale? Así que bueno, este es el Charco 330, el que estás escuchando, así que desde que comencé con el diario he publicado 176 charcos, es decir, 154 charcos en 3 años y medio y 176 en el último año. No ha estado nada mal. La verdad es que me gusta. Por supuesto que si no, pues no lo grabaría. Y también es verdad que creo que actualmente no hay otros podcasts con un planteamiento ni parecido. A lo mejor en otros formatos, como en redes sociales tipo Twitter, pues sí que existen profesionales con un planteamiento de comunicación parecida. Pero desde luego en podcast no conozco ninguno. En cuanto a estadísticas, pues tampoco es que sean una barbaridad, pero está claro que mi podcast nunca va a ser mainstream, ni siquiera no quiero que lo sea. Te confieso una cosa, cada vez me da más reparo decir cosas de las que me pueda arrepentir. Y a veces alguien cita un podcast muy antiguo y con la memoria que tengo no me acuerdo de lo que dije y lo vuelvo a escuchar con algo de miedo, por si solté alguna burrada. Menos mal que normalmente me escucho bastante comedido. Bueno, eso. Que la idea de mi podcast, y lo he repetido varias veces, es que sea un podcast para profesionales del medio ambiente, que les ayude a ser críticos y repensar ciertas posturas. Que por supuesto esto me ayuda a mí a darle unas cuantas vueltas a los temas que trato antes de ponerme a grabar. Y esa es una de las principales complicaciones de grabar los charcos diarios. Pensar los temas. Porque no es porque falten temas. Cada día encuentro unas cuantas noticias que comentar. Pero la idea no es leer algo y soltar lo primero que me venga a la cabeza. Que sí, que a veces también lo hago, sobre todo si me he cabreado con la noticia. Como te digo, la idea no es soltar lo primero que se me ocurra, porque tenga yo todas las ideas muy claras y todo muy estructurado. No, porque los temas ambientales pues no son sencillos, esto no es matemáticas, la sostenibilidad implica medio ambiente pero también economía y sociedad, y el triple balance de estos factores pues no es sencillo, y depende de las personas y las situaciones y las posturas cambian a lo largo del tiempo y de los diferentes territorios, y es lo normal. Así que para escoger un tema sobre el que hablar, tengo que tener clara la postura, tener claro qué quiero contar sobre ese tema, que puede ser muy global, y luego encontrar la forma de hacerlo entendible en 3-5 minutillos, que obviamente no siempre lo consigo. Pero bueno, no me voy por las ramas, que te está hablando de estadísticas. Como decía, no son una barbaridad, pero es que tampoco es que el podcast en sí sea un medio mainstream con miles y miles de millones de escuchas. Y si además contamos con que la temática de todo Podcastidae, no solo del Charco, pues es muy de nicho. Entonces el Charco, la verdad, que tiene unos números bastante buenos dentro de lo que hay. Y también es cierto que no hace falta que un podcast lo escuche todo el mundo para tener alcance o para tener impacto. Lo importante es que lo escuchen las personas adecuadas. Y ahí sí que estoy muy orgulloso, porque cada día me sorprendo con las personas que me encuentro y me dicen que me escuchan. Una pasada. Y en cuanto a números, pues normalmente los charcos los escuchan entre 100 y 300 personas, lo que implica que en un mes cualquiera se escuchan los charcos entre 3.000 y 5.000 veces.
y sigue en aumento, la verdad, así que por ese lado muy contento. En cuanto a los países, pues primero es España, obviamente, y ese es mi objetivo, teniendo en cuenta que la mayoría de los temas son muy locales, pero también se escucha en Estados Unidos, en Inglaterra, Bélgica, Alemania, Rumanía, bueno, por todo el mundo, ¿no? El horario nuevamente es por la mañana, el podcast se publica a las 6 de la mañana y lo normal es que el grueso de las escuchas estén entre las 7 y las 10, ¿vale? La mayoría de escuchas con el móvil, también normal. La mayoría de teléfonos Android, pues también normal siendo en España, y solo un 12% desde Apple. Y en cuanto a las plataformas, pues tenemos un 21% Spotify y otro 21% iVoox, 15% si sumamos las múltiples aplicaciones de podcasting como Pocket Cast o Podcast Addict, y un 12% pues Apple Podcast. Y no voy a volver a repetir lo de las aplicaciones de podcast. Ya he hecho otros charcos sobre los feeds y las aplicaciones, pero mi recomendación es que dejes Spotify y te pases a alguna aplicación de podcast específica. Y en cuanto a iVoox, si no utilizas la parte de dejar comentarios en los episodios, mi recomendación es que también lo dejes y te vayas a otra aplicación. Pero bueno, esto es un poco lo que quería contar para cerrar la temporada. Sobre todo darte las gracias por escucharme, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Si además eres de los que comentas los programas, ya sea cuando me veas en persona o por cualquiera de mis redes, porque de verdad que se agradece muchísimo. Que es maravilloso escucharte a ti que estás al otro lado, más allá de unos números fríos de estadísticas de escuchas. Y nada, pues nos escuchamos después del verano. No sé exactamente cuándo, porque las vacaciones del curro de verdad, el que me da de comer, me las cogeré en septiembre, así que imagino que volveré a finales de septiembre, pero no te voy a decir cuándo porque no lo sé. ¿De nuevo con los charcos diarios? Pues no lo sé. Le tengo que dar una vuelta, digerir bien los pros y los contras, el esfuerzo y el tiempo que requiere y las alegrías que me da, y tomar la decisión. Y nada, este ha sido el charco de este viernes y último de la temporada. Si alguien te pregunta, no lo dudes, te lo dijo en 8mm. ¡Nos escuchamos! Por supuesto, la recomendación de podcast de los viernes, te voy a recomendar los 2 podcasts que mejor me lo paso escuchándolos y que es recomendación para el verano. Y además los escucho desde que empezaron, que son La Ruina, de Tomás Fuentes e Ignasi Taltabul, y Nadie sabe nada, de Andrés Buenafuente y Berto Romero, para que te diviertas ahí en veranito. Y por cierto, una curiosidad que te cuento de cómo grabo los charcos. Al principio me ponía unos puntos que sí o sí tenía que tocar durante el programa, y con eso pues ya me ponía a hablar y iba reflexionando así a la buena pluma. Pero a día de hoy escribo el guión del programa y lo leo tal cual. Y normalmente lo grabo del tirón o como mucho hago 1 o 2 cortes. Así que si escuchas uno de los primeros charcos, igual notas la diferencia con los últimos. Buen verano.